Ponente y docente a nivel nacional en congreso y evento de medicina alternativa. Un aplauso, por favor. Buenos días, ¿cómo estamos, chicos? Yo agradezco muchísimo la invitación que nuevamente me hizo el personal de posttécnico de enfermería, la licenciada Hilda, y yo agradezco mucho este tipo de eventos que nos inviten, porque hablar de las perspectivas desde otro punto de vista en el cuidado, del autocuidado de la diabetes, pues bueno, nos bombardean mucho con información. De repente, yo me imagino que nuestros pacientes que estamos aquí se saben de memoria cuáles son los autocuidados del tipo físico. Sin embargo, el abordaje que les traigo hoy es muy interesante porque vamos a abordar un abordaje bastante, pues un abordaje muy distinto al que estamos acostumbrados. Yo les invito a que se metan a nuestra fanpage, PIDAN, en el que dirijo una asociación aquí en la ciudad de Puebla, y estamos dedicados y comprometidos con la salud, sobre todo emocional y espiritual de los pacientes. Más al ratito les voy a pasar nuestros datos de contacto. Bueno, me llevo dedicando a la medicina alternativa desde hace 12 años, todavía ni siquiera me graduaba de la universidad, ni terminaba la maestría y la especialidad, y ya me dedicaba a esto desde hace 12 años. Y es algo muy importante tomar esta perspectiva de la medicina alternativa, de la medicina holística, es algo sumamente fundamental, y ahorita lo vamos a ver. Qué bueno que acá hay médicos becarios, porque a veces de repente nos encasillamos en una sola rama de la medicina, y sí es muy importante volver a ver otras partes dentro de esta medicina. Como bien lo comentaba, conduzco un programa de radio a nivel nacional e internacional, y bueno, aquí les dejo el link porque ahí se tocan muchas partes de la medicina de tipo espiritual y de tipo emocional, y junto con el abordaje científico, que es una de las cosas pues más importantes que nosotros abordamos en la federación. Y quise empezar con esta transparencia del maestro Albert Einstein. Él era una persona sumamente consciente, era una persona sumamente espiritual, y con esta frase que dice: todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y es algo muy cierto, porque de repente en este ámbito de la medicina, de repente sabemos que como médicos, y aquí los médicos becarios también lo podrán saber, que todos los días salen cosas nuevas y nuevas y nuevas, y de repente sale un artículo médico nuevo, y entonces en ese momento nos dimos cuenta de que ignorábamos esa información. Entonces, todos los días estamos en la ignorancia continua. Pero el abordaje que yo les vengo a traer es que no todos ignoramos las mismas cosas, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es inevitable empezar a hablar del concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud, en el que no me voy a detener mucho acá, pero es importante definir lo que dice la Organización Mundial de la Salud: el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y lo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los programas de salud en nuestro sistema, Prevenims y medicina preventiva, se basa mucho hacia la parte física. ¿Cuáles son las medidas preventivas de tipo física que nos van a estar hablando a lo largo de este ciclo de conferencias? Va a venir el podólogo, va a venir el nutriólogo, el activador físico, y van a venir expertos en el tema a hablarles de la parte física. Pero yo les traigo el abordaje de tipo mental y de tipo espiritual. ¿Cuál es el autocuidado que tienen que tener nuestros pacientes diabéticos o nosotros como personal médico? Entonces, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Con esto nos damos cuenta entonces de que nuestra bioestructura tiene todos estos elementos: la parte física, la parte mental y la parte social. Y estas tres son las que abarca la OMS. Sin embargo, a veces nos tenemos que preguntar en dónde queda la parte emocional, en dónde queda la parte espiritual, que es todavía muchísimo más difícil de abordar, sobre todo cuando estamos de este lado, cuando somos médicos, cuando somos especialistas. De repente esta parte la dejamos totalmente de lado, y para muchos pacientes esta parte a veces es la más importante. ¿Es cierto? ¿Verdad? Así tenemos la mente, a veces es la más importante, en donde dependiendo de nuestras creencias, pues bueno, a veces se le puede atribuir a un tipo de divino, un tipo de castigo incluso, ¿no? Pero lo vamos a abordar a lo largo de nuestra charla.
Yo sé que a todos nos aburre hablar de estadísticas. A mí, cuando voy a congresos, la vez que en el congreso pasado, en un congreso que me invitaron en el mes de octubre, el Congreso Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria en el DF, yo hablaba de estadísticas, ¿no? Y yo la gente la veía, es de repente como muy bonito ver, porque de repente la gente ve estadísticas y se aburre, ¿no? Pero cuando les empezamos a hablar de las estadísticas de cuánta gente se muere anualmente, se espantan. Entonces es algo muy importante. Como sabemos, ocupa el primer lugar entre las principales causas de mortalidad, y el incremento anual aproximadamente es de 60,000 muertes o nuevas muertes y 400,000 nuevos casos. Entonces, estas son cifras del INEGI, perdón. Entonces, fíjense, en el año 2010 hubo 72,000 fallecimientos. Les traigo una estadística por aquí del INEGI que sacaron el 30 de octubre, salió un artículo en donde se le puso estadísticas a propósito del Día de Muertos. Ese fue el título de este artículo, que se los pongo aquí abajo. Entonces, los datos nacionales se tomaron de la base de datos de la fuente del INEGI, y entonces fíjense, para el 2015 hubo casi 100,000 defunciones por complicaciones diabéticas. Entonces estamos hablando, ¿conocen alguna ciudad que tenga aproximadamente 100,000 habitantes? ¿Alguna idea? ¿Alguna ciudad? Tehuacán tiene 100,000 habitantes. ¿Ok? ¿Algún país? Pues sí, hay países que tienen este tipo de población. Entonces es increíble que países, Barbuda tiene esta cantidad de población. Entonces cada año se mueren esta cantidad de personas. Y lo que decía hace un momento el doctor Emilio es sumamente importante, la prevención es importante. Una de las cosas muy importantes, y qué bueno que exista este tipo de información, las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes resalta la educación oportuna, y es algo que nos da flojera educarnos como latinos, y no hablo como mexicanos, hablo como latinos en general. Toda Latinoamérica nos da flojera educarnos, nos da flojera leer, nos da flojera recibir información. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lo sabemos, o porque no nos gusta educarnos. Sin embargo, se resalta la educación oportuna en el paciente, y no nada más en el paciente, sino también en la familia, en el núcleo familiar. Es educar a la pareja, educar al cuidador, educar a todo el núcleo familiar. ¿Quiénes son las personas que se encargan de la educación? Pues nosotros como personal médico. Entonces, este es un muy claro ejemplo de cómo los patrones de conducta se siguen. Entonces, todos conocemos aquí esta familia, ¿verdad? Entonces, si la persona que encabeza el núcleo familiar es una persona con malos hábitos alimenticios, pues desafortunadamente lo va a seguir haciendo los descendientes. Incluso hasta las mascotitas. ¿Sí sabían que a los perros les da diabetes? ¿A los gatos les da cáncer? Pues bueno, sería interesante. Nosotros, en la perspectiva holística, los gatos y los perros se enferman muchas veces por querer proteger al clan, por querer proteger a la familia. Entonces, si en casa tienes un perro con cáncer, un perro con diabetes, un perro con artritis, sería muy bueno volver a ver qué está pasando en el núcleo familiar, porque la situación emocional está emocionalmente severa. Entonces, es un dato también que nos puede dar cómo está el núcleo familiar. Entonces, es muy importante educar al paciente, y con educar no me refiero a bombardear a las personas con información. No es bombardear, educar no es bombardear con información. Educar es habilitar a la persona de una forma clara, concreta y sencilla. Entonces, vamos a habilitar a los pacientes con los conocimientos y destrezas necesarias para estas tres cuestiones principales. 1. Afrontar las exigencias del tratamiento, porque sabemos que como pacientes es muy difícil mantener el tratamiento. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar estilos de vida. Si nosotros tenemos estos estilos de vida en el que estamos acostumbrados a no hacer ejercicio, a comer las papitas, los churritos, el pan, la cerveza, etc., entonces cuando nosotros nos empezamos a educar, obviamente que va a ser muchísimo, muy difícil afrontar las exigencias del tratamiento. Y no se diga sobre todo con la parte de ejercicio, que muchos pacientes no hacen ejercicio. 2. ¿Para qué habilitamos a los pacientes? Promover la seguridad en los pacientes.
Ahorita les voy a presentar una transparencia y les pido disculpas de antemano antes de pasarla, porque muchas veces, desde la consulta externa, cuando se detecta un paciente diabético, el primero que le tiene que dar seguridad al paciente es el médico. El primero que le tiene que dar seguridad al paciente son los médicos de primer contacto, ¿sí? o es personal de enfermería. Y muchas veces somos los primeros en regañarlos, somos los primeros en juzgarlos, somos los primeritos en hacer un prejuicio del paciente. Pues claro, pues está usted bien gordo, bien gorda, si se la pasa comiendo tamales, tortas, entonces el paciente, ¿qué es lo que hace? Perdón, es la realidad. ¿Y entonces el paciente qué hace? Pues entonces emocionalmente se siente muy mal. Cuando somos nosotros quienes deberíamos primero, y se diga de los residentes, ¿verdad? También médicos becarios que de repente a veces también nos llegan a ganar, nos llegan al precio y nos llega el ego. Es la verdad, chicos, es la verdad. Cuando debemos de ser nosotros quienes tenemos que dar seguridad al paciente. Sí, el paciente tiene un desequilibrio orgánico, por supuesto, viene descompensado, sí, se puede morir también, pero esa seguridad se la tenemos que dar nosotros. Y, por supuesto, es la parte en la que nos vamos a enfocar sin afectar su autoestima y bienestar en general, es decir, hablar de salud y autocuidado emocional. Entonces, si la educación es una de las partes más importantes dentro del éxito en el control de un paciente diabético, ¿conocen a este señor? ¿Quién es? Pelé. Fue chiste, ¿verdad? ¿Quién es? Nelson Mandela. Así es, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un filántropo, político, abogado, presidente en Sudáfrica, que hizo muchas cosas muy buenas. Y vean, ahí también está la clave. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Qué frase tan poderosa? Una comunidad educada es una comunidad poderosa. Y en la educación y el conocimiento te va a dar poder. Y no me refiero a una educación de que hagas una especialidad o que hagas una maestría, que te tardas mucho, ¿no? Sí, la educación académica es buena, pero la educación emocional es más importante. La educación espiritual es más importante. Y no me refiero tampoco con cambiar al mundo a que te eduques y salgas a que ya no haya guerras, a que ya no haya hambre. Claro, eso lo harán otras personas. Pero nosotros, aquí, ¿quién es el mundo? Si tú te educas como médico, como personal de enfermería, como trabajador social, como paciente o como familiar de un paciente, el mundo que vas a cambiar es el tuyo. El gran cambio empieza por ti. Y muchas veces también los pacientitos nos dejan toda la responsabilidad a nosotros. Que el médico te controle, que el médico te ayude, que el médico te oriente. Entonces a veces hay pacientes que quieren que vayamos a hacer ejercicio también por ellos, y no se puede. El cambio empieza por uno, y la educación, y la clave está en la educación. Es el arma más poderosa que tiene el paciente diabético para poder cambiar su perspectiva. Resulta que tenemos una filosofía, la que yo he estudiado a lo largo de todos estos años, aparte de mi formación alópata, el término holístico. Que levante la mano quien ha escuchado el término holístico, quien sí la ha escuchado. Ok, es impresionante. Bueno, algunas chicas del postécnico de la especialidad pues ya estamos familiarizadas, pero es increíble. Voy a otros congresos y es al revés. ¿Quién ha escuchado la palabra holístico? Y todos. Es impresionante este tipo de respuesta. Bueno, holístico viene de un término griego que significa holos, y en español significa entero, todo o la totalidad. ¿Qué significa esto? Entonces no tenemos que ver solamente a nuestros pacientes como en estas tres perspectivas de las que nos habla la OMS, físico, mental y social, sino que tenemos que verlo como una parte integral. Tenemos que ver todo un conjunto como un todo. En biodescodificación, que es una técnica muy bonita que se trabaja en psicología, entonces nosotros buscamos qué tipo de memoria celular está guardando nuestro paciente. Es muy frecuente, y aquí nuestros pacientes y nuestros médicos y nuestro personal de enfermería, es muy frecuente escuchar esto. Es que me dio diabetes porque recibí ¿qué? Un susto. Entonces al médico nos da risa, ¿verdad? El médico nos da risa. Y no debe de darnos risa. Porque si bien es cierto que hay un deterioro
de 5 a 10 años previo de lesión, pero puede haber un desencadenante. Y ese desencadenante puede ser una emoción, un bioshock. Entonces es muy importante esto porque, bueno, hay un daño, sí, pero hubo un detonante. Entonces, si un detonante fue un bioshock, fue una emoción, ¿por qué no entonces enfocarnos en la salud emocional primero de los pacientes antes que se desencadene? Y también hay otra forma de explicar esto, que es a través de la medicina tradicional china, que no la vamos a hablar acá. No me voy a detener en esta diapositiva, porque los van a bombardear con autocuidado físico. Los van a bombardear con comer saludablemente, mantenerse activo, medir constantemente los niveles de glucosa. Esos son los 7 comportamientos para el autocuidado de la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces no me voy a detener en esto. ¿Pero en qué sí me voy a detener? En esta parte, la parte emocional y la parte espiritual, que es la que casi nadie le hace caso, y es a veces a los que los pacientes es la que más les importa. Entonces, mire, yo soy tanatóloga, entonces, cuando le decimos a un paciente que tiene diabetes, todos salen con esta cara, ¿cierto o falso? Todos. Y pues del familiar ni se diga, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Imaginen, por ejemplo, o sea, yo sé que acá hay personas muy jóvenes que a su mamá o un familiar les diagnosticaran diabetes. Estaríamos igual. ¿Por qué? Porque sabemos las complicaciones tan severas. E incluso como médicos también llegamos a tener diabetes, hipertensión o obesidad. Y somos los menos coherentes para darle un consejo a nuestro paciente. Pero tenemos esta cara. Entonces, ¿cuál es el enfoque tanatológico de un paciente que se le diagnostica diabetes? Es primero, lo que hablábamos hace un momento, somos los primeros en no darle seguridad al paciente, cuando somos los últimos, perdón. Entonces los regañamos, cuando deberíamos entender primero, hacer empatía hacia nuestros pacientes. Entonces esto es una emoción, pero miren, por ejemplo, dependiendo de la salud emocional de nuestros pacientes, entonces hay pacientes que empiezan con enojo, o sea, les dicen, tienen diabetes y se enojan, o al contrario, no se deprimen, o empiezan a rezarle a la conciencia, a Dios, a la vida de Diosito, porque cúrame, sáname, y se sienten ahogados. No saben hacia dónde correr, no saben qué emoción sentir, o más bien no saben cómo canalizar sus emociones. Y al final terminan ¿con qué? Pues por resignarse. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues, ¿qué creen? Todas estas partes son parte del duelo. Y todo paciente termina por aceptar. Ni modo, la vida sigue. Entonces, aquí es cuando a los pacientes porque a nosotros, en el enfoque que yo tengo, lo de lo que yo he estudiado, nos llegan los pacientes terminales, nos llegan los pacientes en los que los ha desahuciado un sistema de salud privado o público, y nos llegan los pacientes terminales, porque ya no quieren tomar medicamentos y son los pacientes los que nos llegan. Pero el paciente termina por resignarse. Pues todo esto son las etapas del duelo. Son las etapas del duelo. ¿Qué es eso del duelo? ¿Alguien me puede decir qué es el duelo? Cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere, gracias. ¿Alguien más? Pérdida, claro. La palabra clave del duelo es una pérdida. Pérdida. Estamos hablando de que a veces les recomiendan a los estudiantes de maestría, luego les digo, pues mándame a tu paciente, ¿no? Que no. Y dicen, no, es que escuchan la palabra tanatólogo y se espantan, porque piensan que ya se van a morir. Entonces, no. La tanatología se enfoca a la pérdida. Toda pérdida. Que se muera tu perro, tu gato, tu mascota, un cambio de casa, un cambio de estado, un cambio de residencia. La terminación, cuando termina una relación vital para ti, tu crush, tu pareja, tu novio, no sé, es toda pérdida. Incluso los pacientes que se jubilan también es una pérdida. Y si pasan por un periodo de duelo. Imagínense un paciente que le dicen que tiene diabetes, que tiene cáncer o que tiene otro tipo de desequilibrio. La pérdida, ¿hacia dónde le enfocan? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo ese paciente? Su salud. Entonces es una pérdida. De ahí la importancia de que al inicio, con ese contacto con el paciente, cuando lo empezamos a diagnosticar,
entender que ese paciente va a pasar por las 5 etapas del duelo. No me voy a detener en cada una de ellas porque no es el tema. Yo les sugiero, sobre todo a los pacientes, médicos becarios y personal médico de salud, cómprense este libro. Yo se los recomiendo mucho a mis estudiantes de maestría porque de verdad que la inteligencia emocional, vista desde el punto de vista tanatológico, es fundamental, sobre todo cuando como médicos tenemos, a veces ya nos hacemos como duros o como que ya de repente es natural que se muera un paciente y ya no tenemos esa empatía con los familiares. Entonces el proceso de duelo tiene 5 etapas. Primero el paciente se niega a estar enfermo, dice no, a mí no me puede estar pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que van a otro médico o van a otra clínica para ver si el médico se equivocó, ¿verdad? Después pasan por un proceso de ira, se enojan muchísimo, ¿se acuerdan de la imagen? Se enojan. ¿Y con quién se enojan? Se enojan consigo mismos, se enojan con la familia, se enojan con la conciencia, con la divinidad y se enojan muchísimo. Después de tener una etapa neutra, que es una etapa de negociación, en el que a veces el paciente puede dejar de hacer unas cosas para compensar otras. Pues bueno, pues si ya estoy enfermo, tengo una alumna que dice, pues que algo me tengo que morir, ¿no? Pacientes, pues que algo me tengo que morir, pues sí, pero ten una muerte digna. Si te vas a ir, vete con una muerte digna. Entonces el paciente en una etapa de negociación, pues si ya estoy enfermo, pues qué más da. Y entonces le meten más todavía la vitamina T, torta, tamal y tostadas y todo eso. Y no. Después entran en un estado de depresión y al final entran en la etapa de aceptación. Entonces todas estas fases del duelo son muy importantes porque al estar involucrada en cada una emoción diferente, nosotros tenemos ahí que tener mucho tacto para poder atender a los pacientes. Y es aquí cuando viene ya el autocuidado de tipo emocional. Le quiero preguntar esto a los pacientitos diabéticos. Vamos a ver. Todos, levanten la mano a los pacientes para saber. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Cuando les diagnosticaron este desequilibrio, ¿lo asocian con una emoción en especial? Sí. Levanten la mano quien sí lo asocia con una emoción especial. Empezamos por acá. ¿Qué emoción estuvo asociada en su momento? En el momento de la pérdida de mi salud. Pero cuando te diagnosticaron la diabetes, me refiero a si una emoción, ¿tú sientes que una emoción lo desencadenó? Pues no, fue tristeza. ¿Tristeza? ¿Acá, por acá? ¿Sí? Yo lo confundí con la ansiedad de que haya sido un viaje. Ok. Que por eso se me había disparado la glucosa. Ansiedad, muy bien, gracias. ¿Por allá? La pérdida del padre. Muy bien, ¿por allá? ¿Quién más? ¿Sí? Cuando mi esposa tuvo un accidente. Un accidente. Bioshock, eso se llama bioshock. ¿Alguno de sus médicos le preguntó que esta pregunta que yo les hice? No. Muy bien. Es importante preguntar al paciente. Aunque científicamente no esté comprobado, es importante la salud emocional del paciente. Son importantes sus creencias emocionales y sus creencias espirituales. Son sumamente importantes. Aunque a ti como médico te digan que estás, aunque el paciente te diga eso, y muchas veces el médico dice, ay, el paciente está loquito, eso no se detona. No, es importante, porque en ese momento vas a hacer una relación médico-paciente ética y emocional, y tu paciente te va a tener muchísimo más confianza, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el autocuidado emocional? Recuerden que nuestro tema son perspectivas en el autocuidado, en el autocuidado de la diabetes. Yo les traigo esto, y es para los pacientes, y como familiares también. ¿Cómo cuido mis emociones? 1. Sientan su pérdida. Si ya hablamos de que es un proceso doloroso, que tiene que doler y que es normal, permítanse sentir su pérdida. Es decir, permítanse llorar, permítanse estar enojados o sentir cualquier otra emoción. ¿Por qué? Porque es un proceso de duelo, la pérdida de la salud, y es natural y totalmente normal. Entonces hay que sentir esa pérdida. 2. Satisfagan sus necesidades físicas. El paciente crónico degenerativo tiene fatiga crónica.
Entonces todo el tiempo tiene sueño, ya sea porque está descompensado, también obvio. El autocuidado físico se va a abordar a lo largo de este día y tienen que ponerle atención también a sus médicos, ¿sí? Pero obviamente también necesitamos dormir bien. Si nuestro cuerpo necesita agua, tomamos agua. Hacer ejercicio regularmente en una dieta adecuada. Hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Hay una frase muy linda en tanatología en donde decimos que la vida es una enfermedad terminal. La vida es una enfermedad terminal. ¿Esté sano o no esté sano? Entonces, al final de cuentas, lo único que sobreviene es la muerte. Es lo único que tenemos seguro. Entonces, hagamos que esa vida tenga la mejor calidad de vida, porque es una enfermedad terminal y todos nos vamos a morir. Entonces, 3. Expresar los sentimientos. ¿Cómo es el carácter de un paciente diabético? ¿Quién me dice? Sí. ¿Irritable? Irritable. Bien, ¿qué más? Agresivo, claro. ¿Qué más? Iracundo. ¿Qué dijeron por allá? Duro. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Va a depender de cómo es yo tuve los dos casos. Mi papá fue diabético, pero era de carácter fuerte. Bien. Entonces era muy agresivo. De hecho, hasta nos ofendía y nos decía palabras duras. 2 veces me corrió de su casa. Agresividad. Ajá. Ira, y mi enojo. mamá ahora es diabética, pero ella nunca fue de carácter agresivo, sino como que más amoroso. Muy bien. Entonces, por lo mismo, su diabetes es más controlada, es Okay. más... Es un buen dato, es un dato interesante. Gracias. A ver, los médicos secarios, ¿cómo son sus pacientes diabéticos? ¿Qué tipo de carácter o de emoción predomina en ellos? Pues también depende de la forma de ser del paciente, depende de cómo acepte. Claro, por supuesto, eso es muy importante. Si es bueno, depende del médico, no le explicó bien qué era, entonces pues va a estar con dudas, y a lo mejor enojado porque le van a empezar a restringir, no puedes tomar el refresco, no para nada. ¿Y qué emoción predomina, doctora? En todos los pacientes diabéticos que hacen la ira, la tristeza, el enojo, la frustración, la amargura. Amargura, gracias. ¿Quién más por allá? ¿Y sus pacientes? Las chicas de postécnico, que son las que tienen más contacto, ¿verdad? Y más experiencia. ¿Cómo son sus pacientes diabéticos? No se acuerda. Ajá. La negatividad. Entonces estamos viendo que el paciente diabético tiene un sinfín de emociones encontradas. En la descodificación, cuando hablamos del origen emocional de la diabetes, es un paciente que ha perdido literalmente, ha perdido el sentido de vida. Ya no encuentra algo lindo en su vida. Ha perdido lo llamamos la dulzura, el néctar de la vida. Por eso son personas que se enferman del páncreas, porque el páncreas es una llave que hace que la glucosa se meta al interior de la célula. Cuando yo pierdo esa dulzura, ¿cómo pierdo la dulzura? ¿Por el duelo? ¿Por la muerte de mi padre, que tal vez fue la única persona que me amó? ¿Por la muerte de una pareja? Entonces yo pierdo esa dulzura en mi vida y se manifiesta en mi cuerpo. No es tema, pero es un dato muy interesante. También a veces el no sentirme amado, el no sentirme digno de pertenecer a mi clan, de no sentirme digno de mi familia porque he fallado, porque he engañado a mi esposo, a mi esposa, y entonces se desarrolla este tipo de emociones que es un detonante al daño previo de hace 10 años en el caso de la diabetes. Entonces es muy importante aquí también expresar los sentimientos. Es decir, hablar de cómo te sientes hacia los demás. El paciente diabético no nos expresa lo que siente, todo se lo guarda, por eso tienen ese carácter apático, por eso son agresivos, porque no saben cómo canalizar su enojo o su ira. Y cuando le queremos hablar a nuestro médico, a veces no tenemos tiempo, sobre todo en una institución donde tenemos una gran demanda de pacientes, en donde las consultas son de repente de 10 o 15 minutos y a veces no nos damos el tiempo de platicar con los pacientes. Pero es muy importante buscar la forma de expresar, hablar con las otras personas de cómo se sienten, porque es muy importante, muy importante. Ahora, si nosotros no podemos expresar nuestros sentimientos de una forma verbal, entonces vamos a buscar una forma creativa de hacerlo. ¿Bien? Vamos a buscar con las tareas cotidianas de cómo hacerlo, colorear, respirar, ¿sí? Tener contacto con la naturaleza, jugar con tu perro, jugar con niños.
Es una forma muy fácil de poder demostrar nuestros sentimientos. Escribir cartas. Escribir cartas. Esto es para los pacientes diabéticos que a veces nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones. Pues bueno, escriban su cartita. Se llaman cartas telepáticas. Y las cartas telepáticas consisten en escribir en primera persona a ese sentimiento que tú tienes. Entonces, y después la queman. Es un ritual. Los rituales también para los pacientes les ayudan mucho a liberar. Los rituales. Y se vale, por supuesto que sí. Mi perspectiva es tomar en cuenta las creencias de los pacientes. O también escribir un diario. Escribe una canción de tu propia historia. Es una forma de expresar tus sentimientos. Muy bien, la siguiente es mantener una rutina. Vuelve a tu rutina normal tan pronto como te sea posible. Sí, ¿se acuerdan de la foto de Carmen Salinas? Pues sí, ni modo, pero la vida sigue. Entonces, en cuanto puedas, retoma tu vida normal, retoma tu trabajo, retoma tus actividades diarias, pero implementa otras. Haz yoga, haz meditación, haz respiración. Y con yoga y respiración no tienes que irte a un spa, lo puedes hacer en el patio de tu casa. ¿Sí? Te puedes ir a un parque cercano que esté cerca de donde tú vives. La cuestión aquí es tratar de mantenerte al día con actividades positivas y no estar pensando todo el tiempo, estoy enferma, porque eso enferma tu mente. Siguiente, evitar beber alcohol, y es algo muy importante porque el alcohol es un depresivo, sobre todo para los caballeros. Entonces eviten tomar alcohol, por favor. El alcohol es un depresivo que puede afectar todavía más nuestro estado de ánimo. Entonces hay que evitar eso. Evitar tomar decisiones importantes también es algo que el paciente muchas veces hace. Le dicen que lo diagnostican con diabetes y ya empieza a hacer su testamento porque piensa que se va a morir, porque en la memoria colectiva diabetes es igual a me voy a morir. Entonces el paciente se apura a hacer cosas. Voy a hacer mi testamento, mis terrenos, bla, bla, bla. Y empiezan la reconciliación incluso hasta con un hermano que no te hablabas en 20 años. ¡Qué bueno! Pero no lo hagas en el momento. Esa toma de decisiones importantes necesitamos un tiempo para poder adaptarnos a nuestra rutina, adaptarnos a nuestra vida. Entonces, más o menos, ¿cuántos tenemos que esperar? Un año para tomar una decisión importante, para vender tu terreno, para vender tu casa, para cambiarte de residencia, etc. Un año mientras. No tomes decisiones importantes en el momento que te diagnostican. 7. Tómate un descanso. Si ya vimos que el paciente pasa por esas 5 etapas del duelo, es muy importante que el paciente se tome un descanso para asimilar este proceso. Tengo una paciente que perdió a su madre en marzo, fíjense, de marzo y hasta septiembre está apenas iniciando su proceso de duelo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses. Entonces en esos 6 meses que empezó a trabajar, no se dio tiempo y ahora que ya tiene medio año que trascendió su madre, está apenas en la primera etapa del duelo. Entonces es importante tomarnos el tiempo de vivir nuestra pérdida de la salud. Es súper importante tomarnos un tiempo. 8. Y lo que ningún paciente hace, pidan ayuda si así lo requieren. Y al último al que nos piden ayuda es al tanatólogo. Es al único que no. Entonces no. Tanatólogo no significa que te van a hacer coco wash porque el paciente se va a morir. No, es acompañarte en tu proceso. Esto es un acompañamiento tanatológico. Esto que les estoy compartiendo es el acompañamiento tanatológico, todo, y no necesariamente tiene que ser enfocado a la muerte o a la trascendencia. ¿Bien? Ahora, otra parte muy importante es el autocuidado espiritual, y lo pongo entre comillas. Muchísimas gracias. Y lo pongo entre comillas. ¿Qué es la salud espiritual? Y quiero escuchar a una persona de personal de posttécnico, a un médico residente y a un paciente, en 2 o 3 palabras, porque ya llegaron las siguientes ponencias. Por allá, chicas. Salud espiritual. ¿Qué es la salud espiritual? Por allá. Está bien, porque a veces no tenemos ni idea de lo que es, o lo sabemos pero no lo sabemos expresar.
Muy bien, un médico becario, un residente. ¿Hay residentes acá? ¿Residentes internos? ¿No, verdad? ¿No residentes? A ver, doctores, ¿qué es la salud espiritual? Sí, doctor. Es el completo estado de salud emocional. Muy bien, gracias. Gracias. Y un pacientito. ¿Quién quiere decirme qué es la salud espiritual dentro de su sistema de creencias? Cuando nos sentimos bien emocionalmente. Muy bien. Cuando hablamos de salud espiritual, estamos hablando de esto. Es la manera en la que le encontramos un significado de vida. Encontrar el significado de esperanza, de alivio, bueno, aquí es alivio, o de paz interior en tu vida. Eso es salud espiritual. Salud espiritual no significa creer en, bueno, no es que esté mal, pero no significa que seamos muy devotos o que vayamos mucho a la iglesia o que creamos en una conciencia divina, sino salud espiritual va más allá de una creencia teológica. ¿Sí? En mi formación como teóloga vemos toda esta parte de Dios, pero la salud espiritual es encontrar a qué le encuentro esperanza en mi vida, a qué le encuentro sentido, a qué le encuentro paz interior. Entonces, si estamos hablando de salud espiritual, hay mucha gente que acude a la sanación de tipo espiritual. ¿Y cuál es esa sanación de tipo espiritual? En la que a veces también tenemos una perspectiva errónea de lo que es la sanación de tipo espiritual. Muchas personas creen que la sanación de tipo espiritual es ir a que te vayan a hacer una limpia y que te saquen las cosas ahí que tienes. Bueno, que funciona. La medicina tradicional mexicana, claro que funciona. Pero la salud espiritual implica la reflexión de nuestras creencias. Entonces, muchos pacientes cuando se encuentran ya en algún momento en el que ya no encuentran salida, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues esto. Y es tan importante esta parte, porque cuando ya no encontramos hacia dónde caminar, la guía de alguien o el consuelo de alguien, ¿a quién nos encomendamos? Nos encomendamos a nuestro sistema de creencias, en este caso, a la, como tú le quieras llamar, Dios, conciencia, universo, cosmos, como sea que le llames. Esa es la salud espiritual. Entonces sería muy bueno el momento para preguntarnos cómo está nuestra salud espiritual, cómo está ese significado para poder encontrar paz interior. ¿Qué hago para buscar paz interior? ¿Qué hago para buscar esperanza? ¿Qué hago para tener una buena estabilidad emocional? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy alimentando mi cerebro? ¿Cómo estoy alimentando mi neurología? ¿Cómo estoy alimentando a mis células? La salud espiritual tiene una importancia de vida o de muerte, seas o no creyente. Seas o no creyente, tiene una relevancia sumamente importante. ¿Por qué? Porque la pérdida de la salud, ¿qué pasa? ¿Qué duele? Duele tu pasado, porque añoras tu infancia, porque añoras tu adolescencia, porque añoras cuando estabas sano. Duele tu presente, porque ahora ¿qué voy a hacer? ¿Me van a correr del trabajo? O alguna otra emoción, y especialmente duele el futuro. ¿Y si me amputan la pierna? ¿Y si me quedo ciego porque me inyectan insulina? Es una falacia, por supuesto. Entonces, toda la vida en su conjunto duele. Pasado, presente y muy especialmente el futuro. Entonces, ¿cuál sería el autocuidado espiritual? Yo les puse aquí algunas cuantas. Ten una buena relación contigo mismo. No necesitas caerle bien a nadie, no necesitas caerle bien a tu vecina ni a tu pareja, necesitas caerle bien. Tienes que tener una buena relación contigo mismo. Esta presentación se las voy a dejar con todo el amor para que la tengan ahí. Entonces, ten una buena relación contigo mismo. Que no te importe lo que digan los demás. No te dejes, no dejes que las demás personas alimenten tu conciencia con negatividad. No te culpes. El paciente crónico degenerativo tiende a culparse. Es que si hubiera comido sanamente, si hubiera hecho ejercicio, si le hubiera hecho caso al médico, si hubiera. No te culpes. Todos cometemos errores y somos humanos. 3. Responde positivamente a la autocompasión, porque de repente tendemos a compadecer a todos menos a ti mismo. Ay, pobrecita mi comadre, le dio diabetes. ¿No? Ay, ¿y tú? ¿Dónde está la autocompasión por ti? ¿Dónde está el amor por ti? Ten autocompasión de vez en cuando, sin caer
en la víctima, ¿sale? Sin caer en la víctima, date un tiempo para eso. Importante, mantén la esperanza. Acuérdense que la salud espiritual es buscar algo que me dé paz interior, que me dé esperanza, que me dé sentido de vida. Y mientras estés vivo hay esperanza. Incluso el paciente terminal, el paciente con cáncer, el paciente con una complicación diabética, aunque esté vivo tiene esperanza. Y ahorita vamos a hablar de cuál es esa esperanza que tiene ese paciente, porque aparentemente no la habría, ¿no? Pues ya se va a morir. No, puede aportar mucho un paciente en este estado. Las creencias ayudan, la fe ayuda. ¿Qué es la fe? Creer en algo aunque no lo veas. Creer en tu médico, créele. Si tú tienes fe en el médico y que te va a ayudar, cree. Creer en Dios, en el cosmos, universo, conciencia, es saludable creer, porque eso va a mantener tu esperanza viva. Tus hijos, si es una buena motivación, cree en ellos. Mantén tu fe en eso. Y eso te va a dar una salud espiritual totalmente saludable. Respira profunda y conscientemente. Si tú respiras profunda y conscientemente, tus células se van a oxigenar más. Pero no solamente es respirar por respirar, es ser consciente de que mi respiración llega a mis pulmones y cómo va oxigenando tus células. Eso es algo vital y todo el mundo se nos olvida respirar bien. ¿Cuál es la forma correcta de respirar? Como lo hace un recién nacido. Pero todos respiramos tan mecánicamente que se nos olvida que el oxígeno es el que va a aportar esa salud, ese estado de salud óptimo a tus células. Practica la meditación, es una buena forma de mantener nuestra salud espiritual. ¿Cómo practicamos la meditación o la oración? De acuerdo a tus creencias, es más, hasta los ateos no son ateos, porque tenemos la ciencia. Entonces, si tú crees en la ciencia, pues léete un buen libro, el artículos médicos. No crees en Dios, no crees en la sabiduría, no, pues cree en la ciencia. Y en eso cree, y en eso tenle fe, que van a encontrar la cura para el cáncer, la cura para esto, para el otro. Los que somos creyentes, hay que practicar la meditación. ¿Qué es la meditación? Hacer una introspección de mis emociones, de cómo me siento y transmitirlas con la carta telepática que ya les conté. Ríanse mucho. Acuérdense, como decíamos, cómo es el carácter de una persona diabética. Se enojan. Son personas con un carácter muy difícil. Muy difícil. Y no es para más, no es para menos, por supuesto. Pero ríanse mucho. Es una forma energéticamente de liberar esas emociones que detonaron que detonaron emocionalmente ese desequilibrio orgánico. Ríete mucho, búscate chistes de los que contaban antes, porque ahora los que cuentan ahora son todo menos chistosos, son sarcásticos, son misóginos y no te aportan nada bueno a tu interior. Ríe mucho, canta tu canción favorita en alto. ¿Quién de todos aquí hemos cantado nuestra canción favorita en alto, así en alto? Vean, muy bien, más de la mitad es excelente. Eso libera mucho estrés. La que te guste, la de Juan Gabriel, la de Pedro Infante, ahora los jóvenes modernos, que el reggaetón y no sé cuántos, bueno, pues canta tu canción favorita. Rituales, los rituales ayudan mucho al paciente. ¿Y a qué me refiero con rituales? Hacer alguna práctica que tú consideres que te va a hacer bien. ¿Qué es un ritual? Esta carta telepática. Escribes y lo que hago es un ritual. Un ritual a lo mejor, por ejemplo, si tú consideras que ir con el brujo, con el chamán, crees que te va a ayudar, hazlo. Si tú consideras que es así, hazlo. Es un ritual. Los rituales que tú quieres. Algo muy importante, pide y otorga perdón. Si tú pides y otorgas el perdón a la persona que te ha abandonado, que te ha herido, que te ha lastimado emocionalmente, te vas a liberar de mucha carga espiritual y emocional y vas a estar en paz interior. ¿Cuesta mucho trabajo? Claro que sí, pero es muy importante. Por eso el paciente, cuando se le diagnostica, empiezan a tratar de solucionar los conflictos. No, me tengo que reconciliar con mi hijo, con mi hermano, con mi papá, con mi perro, con mi abuelo, con mi crush. ¿Por qué? Porque te vas a morir. No esperes hasta ese momento. Hazlo ahorita que estás sano. Lee mucho, alimenta tu espíritu, pero no con esto. Que ahora las jovencitas de ahora les encanta, les dan nada más ideas. Alimenta tu espíritu, lee mucho, lee algo que te deje paz, que te dé esperanza, que te dé conciencia. Pero una de las formas más importantes para poder sanar o para tener una buena salud espiritual
ayuda a otros. Tu historia, la historia de cada uno de ustedes como médicos, como enfermeras, como pacientes, como ciudadanos del cosmos, así lo quieren decir, tu historia puede ayudar a otros. El hecho de que tengamos un desequilibrio como este no significa que no puedas ayudar a otros, porque tu historia puede hacer la diferencia en otra persona, puede hacer la diferencia en tu familiar, puede hacer la diferencia en tu descendencia, en tu vecina, en tu sobrino o en cualquier otra persona que te cruces en el camino. Y entonces tú, pacientito que tienes diabetes, te vuelves una clave muy importante para que la persona que está abajo de ti no cometa los mismos errores que tú. Un maestro muy querido, que aquí está, por cierto, dice que todos somos inteligentes. Hay dos tipos de personas, personas inteligentes y personas sabias. Y las personas inteligentes aprenden de sus propios errores. Entonces, pues si te caes con la misma piedra, pues aprendes. Pero una persona sabia y consciente es quien aprende de los errores de otros. Tú puedes ser parte de esas personas que pueden ser sabias. Entonces ayúdale a las demás personas a qué es lo que no deben de hacer, porque tu historia le puede ayudar a muchas personas. ¿Bien? Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para emprender. Comprender, ya terminar, que somos esto. Esta imagen me gusta mucho porque somos mente, cuerpo, alma y espíritu, y la importancia en el que los pacientes vayan creyendo de acuerdo a sus creencias religiosas, emocionales, espirituales, pueden hacer la diferencia. Entonces, les dejo esta transparencia porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina. La vida es una enfermedad terminal y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. ¿Y cuál es esa posibilidad? Esa posibilidad eres tú. Eres tú, es tu salud, aquí y ahora. Entonces, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, en tu mundo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso otra vez, por favor. La jefa de piso del turno vespertino, Hilda Chapul Rodríguez, por favor, por su participación. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.